¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente estamos muy contentos de poder estar aquí con ustedes. Les damos la bienvenida a esta nueva reflexión. Y por supuesto, pues estamos muy contentos de que ustedes estén aquí viendo este video, esta reflexión. Pero más contentos si ustedes pueden compartir con sus familiares, con sus amigos, por supuesto, en las diferentes redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook y también estamos en TikTok. Ahí nos pueden ver, ahí pueden ver los muchos videos que tenemos por ahí, las muchas reflexiones, algunos temas que también estamos grabando. Y bueno, estamos muy contentos, como cada semana, de que ustedes nos estén acompañando. Y por supuesto, pues traemos un tema muy, pero muy interesante. Hoy pues vamos a hablar un poquito acerca del rencor, el resentimiento, la amargura, los pleitos, los celos. Para eso quiero que pues me acompañes primeramente al libro de Génesis, capítulo 21 y versículo 9, que es donde vamos a basar nuestra historia y a una historia muy interesante que traemos para todos ustedes. Fíjense lo que dice el versículo 9 del capítulo 21 de Génesis. Dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Esta, mi querido hermano y amigo, es una historia muy larga, pero también muy interesante. No vamos a tocar todos los puntos, pero hay algo muy interesante. Si tú quieres ir y leer toda la historia y aprender mucho más todavía, te aconsejo que vayas a los capítulos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del libro de Génesis. Ahí encontrarás toda la historia. Lo que nosotros queremos resaltar aquí en esta ocasión es estos celos que tenía Ismael con Isaac, el hijo de Abraham. Los dos eran hijos de Abraham. El problema es que Abraham no tenía hijos. Dios le prometió que tendría él hijos. La cosa es que Abraham era muy viejo ya de edad y le dijo, pero ¿cómo voy a tener hijos? Y aquí podemos ver una práctica que hoy se está utilizando mucho, pero que ya era de tiempo atrás. Sarai, al ver que ella pues era prácticamente estéril y que Dios le había hecho una promesa, dijeron, bueno, vamos a ayudarle a Dios. Tú te acuestas con esta mujer y tendrás un hijo como Dios te lo prometió, pero ese no era el plan de Dios. Pasó el tiempo, Dios nuevamente, Jehová Dios se le aparece a Abraham y le dice, tendrás un hijo. Si en aquel tiempo, cuando Dios se le apareció por primera vez a Abraham para darle la promesa de un hijo, tenía 86 años y era prácticamente imposible, solamente un milagro podía suceder para que ellos tuvieran un hijo. Ahora imagínense después, cuando Dios 13 años después se le vuelve a aparecer a Abraham y le dice, tendrás un hijo. Y no lo tendrás de otra mujer, sino de tu esposa Sarai. Dijeron, wow, si en aquel entonces cuando tenía 86 no se podía, ahora imagínense hoy que tengo 100, le pudo haber dicho Abraham a Jehová. Dice, bueno, solamente tienes que confiar en mí. Sarai quedó embarazada. Por un milagro de Dios, por supuesto. Y tuvo un hijo al cual le llamaron Isaac. Cuando llegó el tiempo de destetarlo, que era aproximadamente a los 3 años, Abraham, por supuesto, hizo una fiesta para pues celebrar que el niño ya había cumplido 3 años. Si Ismael tenía 13 años cuando este niño nació, cuando Isaac nació, cuando lo destetaron, él tenía 16, 17 años. Pero dice la historia, como acabamos de leer, que Sara, ya le habían cambiado el nombre, vio que Ismael se estaba burlando de su hermano o de su medio hermano, de Isaac. Y ella se enojó tanto que fíjense lo que dice el versículo 10. Por tanto dijo a Abraham, o sea Sara, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ahí empezaron los problemas. Ismael sabía que él era el heredero. Cuando nació Isaac, ahora sí siendo un hijo de sangre de Abraham y de Sara, que eran el matrimonio, pues empezaron los celos seguramente por Agar.
y le fue metiendo al hijo problemas, problemas y más problemas. Total, cuando se hace esta fiesta, e Ismael va y se burla de Isaac porque era un niño y decía, bueno, prácticamente es imposible que tú seas el heredero porque yo soy mayor. Y también las leyes y las costumbres de aquel entonces, el mayor era el que heredaba. Pero vemos en la palabra de Dios que para Dios no siempre era el primero o el mayor, sino al cual Él escogía. Ahora, tristemente, esta historia, este rencor, este resentimiento, esta amargura, estos pleitos, estos celos de estos dos hermanos se alargaron por años, por cientos de años y por miles de años. Tanto así que hoy en día los descendientes de Ismael, que son los musulmanes, odian y no pueden ver a los descendientes de Isaac. Recuerden, Isaac tuvo a Jacob, el cual se convirtió en Israel. Y hoy en día estas dos naciones, estos dos hermanos no se pueden ver. Tal vez tú conozcas la historia de dos hermanos en la actualidad que han llegado a ese resentimiento, a esos celos, a esa amargura, a esos pleitos que ya no se hablan más. No necesariamente tienen que estar aquí en la Biblia. Y seguramente los conoces. Tal vez tú eres uno de esos hermanos que por celos, que por contienda, que por amargura, que por resentimiento no le volviste a hablar a otro de tus hermanos. Que porque se quedó con unas vacas que no le pertenecían a él. Mira, mi querido hermano y amigo, tal vez esas vacas ya hasta se murieron y tú sigues con ese resentimiento en tu corazón. Tal vez ese carro que él te quitó ya ni sirve. Ya hasta lo vendieron a la chatarra como fierro viejo. Y tú sigues con esa amargura en tu cabeza y en tu corazón, con esos celos y nunca más le volviste a hablar. Así como Ismael e Isaac. También encontramos algunos otros personajes. Por ejemplo, Caín y Abel. Caín tuvo celos de Abel y lo mató. También tenemos a Esaú y a Jacob. Jacob le robó a Esaú la primogenitura. A pesar de que era de él, su madre le metió cosas aquí en la cabeza y lo hizo robar a Esaú, que era el primogénito. Los planes de Dios, mis queridos hermanos y amigos, no los conocemos y son extraños para nosotros, pero para Dios no. Tanto así que duraron años sin verse y sin hablarse. A pesar de que ya se habían perdonado, pero teniendo miedo el uno del otro. Bueno, mi querido hermano y amigo, déjame te cuento una historia actual de dos hermanos muy famosos que aunque tú no los conociste, cuando te diga qué empresas ellos formaron, seguramente te vas a dar cuenta. Estos hermanos eran Adolf y Rudolf, o Adolfo y Rodolfo Dassler. Estos dos hermanos formaron una compañía de tenis o de zapatos deportivos, la famosa compañía Adidas. Adolf o Adolfo, su nombre que le daban como de cariño, como era Adolf, le decían Adi. Y ellos formaron la palabra Adidas, de donde viene la palabra Adidas, la marca muy reconocida. Pero vino la guerra, uno no quiso pelear, el otro sí. Después uno acusó al otro de que estaba con los nazis y empezaron ahí los pleitos y empezaron ahí las contiendas. Rudolf o Rodolfo estuvo en la cárcel porque él pensaba que su hermano Adolfo lo había acusado de que él era nazi. Cuando investigaron, pues se dieron cuenta que pues no había forma de decir si este era nazi, pues lo soltaron. Pero ahí empezó el pleito de estos dos hermanos. Rodolfo se movió a otra ciudad y empezó su propia compañía. Esa compañía la llamó Puma, que ahorita me estoy dando cuenta, sin querer queriendo, traigo esta sudadera de esa compañía. Pero miren,
El odio llegó a tal grado de estos dos hermanos que cuando Rodolfo murió, la compañía del hermano dijo, bueno, por respeto a la humanidad, por tratar de ser nosotros humanos, no vamos a comentar acerca de la muerte de Rodolfo. Enterraron a Rodolfo y a los 4 años murió Adolfo, pero con una petición, y muy triste petición: entiérrenme lo más lejos posible de mi hermano. Hasta la muerte, mis queridos hermanos, amigos, llegó ese rencor, llegó ese resentimiento, llegó esa amargura, ese pleito, ese celo entre estos dos hermanos. Hoy en día conocemos estas dos marcas, Adidas y Puma, pero surgieron tristemente del rencor, del resentimiento, de los celos, de las contiendas, de la amargura. Y llegaron hasta el punto de que el último que murió no quería estar ni siquiera enterrado enseguida de este otro. Qué triste, qué triste. Y muchas veces cuando tú tienes esa amargura dentro de ti, dentro de tus pensamientos, dentro de tu corazón, tienes enfermedades, te duele la cabeza, tienes tumores, te dan enfermedades que ni siquiera tal vez existan. Pero todo por no querer perdonar. Todo por el orgullo que uno tiene. Mira, quiero ir terminando ya con las palabras que se encuentran en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 24. Un consejo para ti y para mí. 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 24 dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, o sea, peleonero, pleitista, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y cuando dice sufrido, no es que tengas que estar sufriendo siempre, sino que a pesar de que la gente te diga cosas, mira, hermano, que te entre por aquí y que te salga por acá. Si tú no eres eso, déjaselo a Dios, que de Él es la venganza. Y quiero darte el último consejo también que está aquí en la palabra de Dios y que se encuentra en Efesios 4:31. Dice la palabra de Dios: quiten de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y termina diciendo: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Mi querido hermano y amigo, Dios te perdonó a ti por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué tú no has de perdonar a aquel que te hizo daño? A aquel que te robó, a aquel que habló mal de ti. Si Dios te perdonó por Cristo Jesús, tú también debes de perdonar a los demás por Cristo Jesús. Quita todo: a rencor, resentimiento, amargura, pleitos, celos, contiendas, porque eso no te llevará a ningún lado. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.